Saludos amigos de la Tercera S, bienvenidos a otro diálogo con la gran pregunta. En esta ocasión tenemos la presencia de Clever Sosa Castro. Bienvenidos. Clever Sosa Castro. En la gran pregunta de la Tercera S nos acompaña Clever Sosa Castro, activista político y gestor cultural con más de 20 años de experiencia. Realizó estudios de ingeniería en la Escuela Politécnica Nacional y es director del estudio Atenea Cultural desde el año 2006. Escribió la serie de cuentos Historias Paralelas Ecuador, siglo XX, en el año 2011. Coordina el Frente Cultural Revolución Ciudadana y ahora es candidato alterno a la Asamblea por la circunscripción Centro-Sur de la provincia de Pichincha. Propuestas de campaña. Reforma integral a la Ley Orgánica de Cultura. Revisión del Reglamento de Seguro Social para artistas y gestores culturales. Proyecto de ley para acceso al Internet sin impuestos especiales. Bienvenido, Clever, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a este espacio. Muy contento de poder participar haciendo un pare a las actividades de campaña, pero aquí estamos. Medio triste te noto. No, por supuesto que no. Más bien, sí es la campaña agitada, nos cansamos, ¿no? Nos cansamos, pero enseguida nos reponemos el ánimo y estamos para la campaña. Hablamos de Clever Sosa Castro. ¿Quién es Clever? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? Bueno, yo nací el 6 de febrero de 1978. Nací en la maternidad de Isidro Ayora, un clásico quiteño. Mis padres vivían en La Ronda, en el sector de La Ronda cuando yo nací, entonces creo que soy más quiteño que el palecillo, ¿no? Entonces, desde esos espacios que nos dan identidad, ¿no? Nos dan identidad. Y ahora, con el venir del tiempo, mis padres fueron a vivir a Puengasí, a una de las parroquias ya, y se podría decir que ya está colindante con parroquias como Conocoto, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y ahora son parte del centro de Quito, ¿no? Son parte del centro de Quito. Desde Puengasí, ¿qué nomás tú ves? Se ve todo a la parte del centro de Quito, ¿sí? Hay una mirada, hay miradores en la Forestal, que es de barrio vecino, y desde ahí tenemos acceso a todo el centro sur de Quito. La vista es maravillosa desde Puengasí. ¿Qué te dejó la infancia? Exacto, a eso mismo me refería. Asimismo, las necesidades fueron grandísimas, ¿no? O sea, yo llegué a vivir allá cuando tenía unos 6 años más o menos, y llegamos a tener agua 10 años después. O sea, las necesidades fueron bastante complicadas. Sí, asfalto cuando yo ya era adolescente. Entonces, cosas como esas sí van marcando en la vida, ¿no? Van marcando en la vida, pero también entendiendo cuál es la realidad que uno está asumiendo. ¿Y todavía vivo allá? ¿No tenían agua potable prácticamente, ¿no es cierto? ¿O era entubada? No había. ¿Cómo se proveían? Dejaba un tanquero a 2 cuadras de mi casa. 2 cuadras de la casa dejaban unos botes, ¿no? De esos botes de petróleo que eran tan habituales en esa época, y nos dejaban el agua allá y nosotros teníamos que acarrearla, ¿no? ¿Teléfono? No, era una cosa bastante novedosa, ¿no? Yo ya estaba en el colegio estaba saliendo del colegio cuando hubo acceso a teléfono y ese tipo de cosas. Hablemos que Clever Sosa Castro tiene actualmente un poco más de 40 años, ¿no es cierto? Así es. Y fíjese, los recuerdos están muy claros como su sector poblacional de pronto carecía de los elementos básicos para vivirlos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fueron organizando para lograr tener todos estos elementos básicos? Bueno, vienen las dos cosas a la par, ¿no? El tiempo que nos va dando el desarrollo tecnológico, y que la gente también se empezó a organizar, estos comités pro mejoras que tienen diferentes resultados, ¿no? En unos espacios les ha ido muy bien con estos comités pro mejoras, en otros espacios ha sido un fracaso por completo, pero creo que desde esa organización es importante cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Los barrios van creciendo o también van perdiendo gente porque se migran a otros barrios. Hay una cualidad de la parroquia Puengasí, ¿no? La parroquia Puengasí es la parroquia más grande del centro de Quito, pero a la vez con menos electores, porque la mayoría de electores sigue perteneciendo a otras parroquias como el centro histórico, por ejemplo. Ya. O sea, Vamos a ir luego al tema de los electores. Ahora nos interesa, ¿qué tal si te conocemos en tu parte estudiantil? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué perspectivas tenías frente al estudio? Bueno, yo estuve en una escuela católica, en una escuela de formación católica, cuando ya pasé a la secundaria.
Estuve en el Colegio Técnico Sucre, un colegio tradicional del sur de Quito. Me gradué como técnico electrónico, ¿sí? Porque eso era lo que me apasionaba en ese momento, ¿no? Y las necesidades propias, ¿no? Las necesidades propias de organización hacen que en ese espacio de juventud lleguen diversas cosas, por ejemplo el heavy metal, que es lo que me marca hasta ahora, ¿no? El heavy metal, la amistad que se va desarrollando desde esos mismos espacios. Algunos ya ahora tenemos visiones muy diferentes de la vida, pero creo que es importante ir desarrollando la identidad desde esos espacios, ¿no? ¿Por qué te marcó el heavy metal? ¿O qué escuchaban de pronto las generaciones, tus padres o la gente ahí? ¿Y por qué tu vida se marcó con el heavy metal? ¿Qué vieron ahí? Porque era en el momento el sur de Quito era la expresión más fuerte que había, ¿no? Si bien no estábamos en los 80, porque ya estamos hablando de los 90, Finales de los 90. No, intermedios de los 90. Había una nueva ola, ¿no? Una nueva ola, nueva música que se empezó a hacer aquí en Quito, en esta parte del sur, en los dos puentes. Se empezó a desarrollar muchísimos jóvenes empezaron a hacer música. Entonces eso nos llegó a todos, ¿no? Nos llegó, claro, unos nos quedamos y otros apenas escuchaban la música se apartaron. Pero era una música un poco medio underground, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, ¿qué problemas tuvieron de pronto en la casa o con los vecinos, claro, o con los familiares o con las autoridades? ¿Recuerdas algún problema? Sí, de hecho mi padre, ¿no? Mi padre es militar, entonces el conflicto venía desde casa, ¿no? Entonces, pero son cosas que con el tiempo se van superando, ¿no? Porque no he dejado de escuchar música, sigo haciendo música también. Esto de la pandemia fue lo único que nos hizo parar, pero ya volveremos a tocar. Pero en el caso de tu padre, dice de tu padre, no concebía que su hijo escuche esta música. Por supuesto, porque era el choque generacional, ¿no? Y nos pasa a todos. ¿Pero lo entendió después o no? Más bien creo que se resignó. Más bien creo que era como aceptar y entender que hay una parte muy intelectual, ¿no? O sea, no es que estoy haciendo una apología, ¿no? No es del grupito de borrachos desadaptados, no, de ninguna manera. Cuéntame y por eso la filosofía es que del heavy metal. Es eso, ¿no? A la larga es música anglosajona, no hay que desconocerlo, pero le hemos puesto nuestra identidad. El término rock and roll era un término que utilizaban los esclavos negros, porque no podían tener contacto con sus mismas esposas. Entonces, de alguna manera empezó esto de tener esta codificación, ¿no? Y después viene el blues, el jazz, ¿sí? El rhythm and blues, el rock and roll. Y en esa misma dinámica se crea el heavy metal. Para que entendamos un poco más del heavy metal, en estos momentos, a las personas que nos están viendo, ¿tú les harías alguna recomendación para decir, miren, escuchen esta canción por esto? Por supuesto. No tanto como heavy metal. El hard rock, por ejemplo, lo que nos habla Pink Floyd, lo que nos habla Black Sabbath, hay mensajes que son muy actuales. ¿Cómo cuáles? Nos hablan por ejemplo, en ese momento estábamos viviendo la generación que fue niña durante la Segunda Guerra Mundial, presenciaron lo que pasó con las bombas atómicas, entonces hacían un llamado a la paz, ¿no? La música de los 80 es bastante influenciada por este pánico que había de que en un momento los Estados Unidos se enfrente con la Unión Soviética y se destruye el mundo. Y después los temas ecológicos, o sea, es tan diverso, la música nos ayuda para eso, ¿no? Pero lo que sí hay que entender es que es bastante fuerte, ¿no? Es bastante dinámico, el mensaje no se llega con un mensaje tibio, ¿ya? Entonces, ¿es descarnado, es directo, claro, es potente? Directo. Ya. Entonces eso es lo que a la gente sí, más bien le gusta que se le dore la píldora, que se le haga de alguna manera el mensaje un poco más sencillo, y acá es más directo. Eso es, creo que ahora sería hablemos de Clever Sosa Castro en el momento cuando estaba de pronto ya en la etapa juvenil. ¿Qué profesión se veía desarrollando de pronto? Lo que hasta ahora lo vengo desarrollando en menor magnitud, ¿no? La electrónica, porque, bueno, yo soy padre de dos artesanos, de un carpintero y de una modista. Entonces, en la casa tuvimos siempre acceso a estas dos cosas, ¿no? Y era interesante porque, de hecho, yo sé coser y sé carpintería por mis padres.
Y en el colegio, ya en el colegio fiscal, donde la vida es una cosa muy diferente a una escuela católica. Entonces había que aprender carpintería, había que aprender cerrajería, mecánica, electricidad y electrónica. Entonces a mí me gustó la electrónica y me terminé decantando por eso. ¿En qué momento estas artes y oficios, podríamos decir, y también los hechos culturales, esta vinculación con una forma de expresarse culturalmente, se vinculan con lo político? Igual en la adolescencia, ¿no? Cuando llegan este tipo de cosas, el marxismo llega así de golpe en un colegio fiscal, no hay que ocultarlo para nada. Lo que ayuda muchísimo es cuando uno ya está fuera de ese ambiente, en cuestionarlo y en cuestionarlo de una manera objetiva, ¿no? Porque a mí me sirvió muchísimo el haber aprendido a los 15 años, haber leído el Manifiesto Comunista. Creo que hoy me sirve muchísimo para poder entender la realidad, ¿no? ¿Qué entendió en ese momento cuando leyó la primera vez el Manifiesto del Partido Comunista? ¿Qué es lo que le dijo? Sí, eso que decía, que tenemos que no solo analizar la realidad, sino cambiarla. Y ahí haciendo, yo esto he tenido diferencias con mis propios compañeros de banda inclusive, pero es el mismo mensaje que nos da la música, ¿no? O sea, sí es posible tener un mundo utópico, ¿no? Ya después podemos entrar un poco más a Galeano, por ejemplo, cuando nos dice para qué nos sirve la utopía, para eso, para avanzar. Ahora centrémonos un poco en la candidatura de pronto y el espacio geográfico donde va a ser, donde aspira a representar, el Distrito 2. ¿Cuántos habitantes tiene o cuántos electores tiene el Distrito 2 y desde dónde a dónde va? Bueno, somos más de 1 millón en el centro sur de Quito, ¿sí? Es desde el sector del centro histórico para el sur hasta Cotuglagua, que ya es el límite con el Cantón Mejía. En esta dinámica de cómo va creciendo la ciudad, porque claro, ahora el Distrito Metropolitano de Quito tiene 2.800.000 habitantes. Y es más grande que Guayaquil, ¿no? Es más grande que Guayaquil de la cantidad poblacional. Y en el centro sur de Quito aumentó del 2017 acá 200.000 habitantes. Y eso hace que ingrese un candidato más para la asamblea. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la población en este sector de la capital? Bueno, yo te decía del principio cómo fue el barrio a donde yo llegué, ¿no? Y hoy recorremos barrios que tienen esas mismas necesidades. ¿Cómo cuáles? La falta de agua, la falta de alcantarillado. ¿Qué barrios? Barrios que están, no en la parte central, que claro, la calle Maldonado es desde el centro, desde la misma Santo Domingo, ¿no? Desde la misma calle que se llamaba, según García Moreno, la calle del sur, ¿sí? Entonces esa calle, de ahí lo que está para el oriente y para el occidente, uno va viendo las necesidades que tienen los barrios y son tan preocupantes porque es como que se detuvo el tiempo ahí, ¿no? Ya, es cierto que hubo invasiones, es cierto que la gente busca cómo tener un refugio para su familia. Digamos que luchó para tener alguna especie fundamental que era para su vida, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, en lo que me preguntabas, un barrio, por ejemplo, Caupicho. Yo lo conocí hace unos 25 años y eran poteros, ¿no? Y pasaba la línea del tren y una sequía de agua. Ahora, bueno, tienen adoquinado y eso es bastante un gran avance. Pero las necesidades, eso te digo, en esta dinámica de ciudad que tenemos colinas al un lado, colinas al otro, entonces parece que mientras más sigue subiendo la gente, las necesidades igual, ¿no? Este es un diálogo en la tercera SE con Clever Sosa Castro, candidato a la Asamblea por la provincia de Pichincha, y él está en el Distrito 2, que es el sector centro-sur de la capital de la República. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en la tercera SE.
El sur de la capital de la República, que alberga a más de 1 millón de personas, con barrios tan distantes que ya son totalmente urbanos en la parte que colinda con el Cantón Mejía. Volvemos con Clever Sosa Castro. ¿Cuál es la actividad económica que más identifica al sector sur de la capital? Podemos decir que es los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos definen el sur de Quito, porque la economía es tan dinámica y en especial en estos tiempos de pandemia se ha visto cómo se han desarrollado estas crisis, ¿no? Estas crisis que le llegaron a la gente porque estaba acostumbrada a tener ese contacto diario, ¿sí? Se mueve mucho la economía en efectivo, ¿sí? Muy a diferencia del norte, que es tarjetas de crédito, cheques o algún otro sistema de intercambio económico. Durante estos recorridos que he hecho por ya como candidato, ¿hay alguna realidad que le haya tocado el corazón, que le haya dicho, ¿cómo puede ser posible esto? Sí, Cuéntame. sí, hoy mismo estuvimos en la Argelia, ¿sí? En la Argelia, uno de los barrios que relativamente nuevos, ¿no? Hablamos de este boom que hubo en los 90 de barrios y esta dinámica que tenía el sur de crecimiento, que la mayoría eran grandes terrenos que no estaban destinados para la vivienda. Y eso hay que tomar en cuenta porque ese es un problema que el municipio lo viene acarreando y lo viene acarreando. Y estaba destinado para que se hagan empresas, ¿no? Para hacer este parque industrial que de alguna manera se ha ido desarrollando, pero que en otros espacios fueron los mismos obreros los que decidieron hacer allí viviendas. Entonces han tenido estos conflictos y ha sido muy, muy difícil que llegue agua para allá, ¿no? ¿Pero qué es lo que te pasó dolió ahora? de la... Sí, te digo que justo pasó porque nosotros estábamos, en un momento bajamos y había perros, ¿no? Perros que están en toda la ciudad, es muy lamentable. La gente no se preocupa por el cuidado de sus mascotas. Y justo coincidió que estuvimos con una compañera fotógrafa y con un niño que se acercaron donde el perro. Y el perro le dieron de comer en ese momento, ¿no? Y me dice el niño, si me llevo este perrito, va a ser el cuarto y mi mamá ya no me va a aceptar. Dice, ¿podemos hacer algo? Y le compramos comida porque era lo que podíamos hacer en ese momento. Pero los problemas estos suceden solo en el sector del sur de Quito. No, yo creo que Entonces, sí suceden en todos bueno, los me lados. refiero en estos espacios de barrios marginales, ¿no? Porque es lamentable, pero todavía los tenemos en Quito. Ahora hablemos, Clever Sosa tiene alrededor, ¿cuántos? ¿40 y cuántos? 42. 42 años. Es una edad medio bisagra, ¿no? 40 años que está viendo a los 60 y está viendo a los 20. O sea, ves a las dos generaciones ahí. ¿Qué aprendes de las nuevas generaciones? Es tanto lo que se puede aprender. Cuando estábamos empezando con este diálogo, te contaba de mi hija, ¿no? Mi hija tiene 12 años y me está enseñando a manejar TikTok porque no tengo idea de este nuevo tipo de tecnología. Y también es la brecha generacional que existe entre padres e hijos, ¿no? Es hasta normal. Pero creo que lo importante es que nosotros vayamos aprendiendo de los jóvenes, ¿sí? Aprendiendo y desaprendiendo, porque es bastante trágico en el momento en el que la necedad nos gana y yo no tengo nada que aprender, por ejemplo. Yo he escuchado gente que dice, yo no tengo nada que aprender. Entonces, desde esa parte es trágica entender que no podemos abarcar todo, ¿no? Y las nuevas generaciones tienen ideas que hoy les estamos nosotros impulsando porque tenemos muchos compañeros candidatos que son jóvenes. Entonces, de eso vamos haciendo esta retroalimentación, ¿no? Sí, que es ahora importantísimo. hay un elemento fundamental. Nosotros somos seres humanos que nacemos de un sector, nos crecemos, desarrollamos, nos vinculamos con la cultura, con todo, con la política. ¿En qué momento llega Clever Sosa Castro al proceso de revolución ciudadana? En esta misma dinámica en la que te contaba, ¿no? Llegan cosas de que en la adolescencia marcan muchísimo. La música, porque no hay que tratarle como una isla aparte al rock, a estas expresiones culturales, ¿sí? Eso es lo que la sociedad tiende a hacer, ¿no? Lo que no entiende, lo margina. Y entonces ahí tenemos este tipo de expresiones de underground.
pero que al final, lo que te decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, Pink Floyd ahora tocan en las orquestas sinfónicas, algo que hace 40 años era vetado y cosas, les trataban de Pero hippies ¿cómo y cosas llega la así. Revolución Ciudadana? Sí, en este mismo proceso, porque de la política, que fueron entre los 15 y 16 años donde tuve la primera participación, y venir entendiendo cuál es el proceso, ¿no? ¿Ya? Yo sigo siendo marxista, sí, sigo siendo marxista, no me he desvinculado nunca de eso, pero lo que sí hice es no tener un partido, ¿ya? Y es más, cuando yo llegué a la Revolución Ciudadana, pasó un año del gobierno de Rafael Correa, porque yo decía, las promesas que está haciendo en campaña, yo ya les escuché. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nos hablaba de la renegociación de la deuda, yo decía, sí, es una propuesta interesante, pero esto yo ya lo escuché. ¿Ya? Después, cuando hablaba de sacar a los gringos de la base de Manta, también ya lo había escuchado, ¿no? Pero cuando ya empezó a ejecutarse y después convocar una asamblea constituyente, que es la de Montecristi, la del 2008, entonces yo dije, sí, ahí tengo que estar involucrado yo. Y desde ahí vengo trabajando. Hasta cuando se mantengan en esos principios, ¿no? Porque sí, nosotros pasamos la traición de Lenín Moreno. Hace 4 años estábamos igual en campaña, emocionados porque creíamos que íbamos a tener un gobierno muy diferente. Y bueno, en eso nos tomaría muchas entrevistas más hacer este análisis. Pero ahora veamos, Clever, el asunto de la propuesta para la Asamblea Nacional. Si bien Clever Sosa está candidato a la Asamblea alterno, ¿no es cierto?, por Pichincha, ¿cuál es la propuesta que le gustaría abanderarse para llevar a la Asamblea y decir, vean quiteños, vean ecuatorianos, esto es lo que podemos hacer de la Asamblea? ¿En qué se sintetizaría esa propuesta? Sí, prácticamente está dentro de la Ley Orgánica de Cultura, ¿sí? La Ley Orgánica de Cultura, porque todo esto que te he venido contando hasta ahora nos ayuda a enfocarnos en que entender que cultura hacemos todos, hacemos absolutamente todos. Cultura es todo lo que no es natural. Así es, Ya. sí. Sí, y eso nos habla Gramsci, eso nos han explicado la mayoría de filósofos modernos, nos hablan de esto, ¿no? De la transversalidad que tiene la cultura dentro de todo el espacio de la revolución y de los cambios políticos que se deben hacer. Entonces yo creo que es importante que entendamos, ¿no? Hay una deuda con el sector de cultura, pero también esa deuda se trató de asumir dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana de los 10 años, en que se implementó un Ministerio de Cultura. Se implementó también la Ley Orgánica de Cultura que se debatió en el 2016 y que podíamos haberlo reformado desde el 2018, ¿no? Según tu punto de vista, ¿qué faltó? Creo que faltó que la ciudadanía participe, ¿sí? O sea, irónicamente, esto se hizo en un grupo, y yo entiendo que necesitamos, todas las leyes necesitan un trabajo intelectual, pero se necesita la participación de la gente que va a estar involucrada, y en la cultura estamos involucrados absolutamente todos. Ahora viene la gran pregunta en la tercera S. La gran pregunta en este caso me toca argumentar un poquito. ¿Qué va a pasar con Clever Sosa, con todas las personas que crean en ti, con todos los grupos culturales que de pronto se sientan afines? Si finalmente este proceso electoral, como vemos, que va marcándose un escenario medio especial, en algún momento dicen, vean, este proceso del Ecuador, en el Ecuador no es tan bueno, porque no van a los debates, porque la Comisión, porque las organizaciones de Naciones Unidas le han pedido al Ecuador que participe determinado candidato, porque han destituido a los miembros, porque no sé cuánto. Entonces estas elecciones no son tan buenas. ¿Qué haría Clever Sosa en ese caso? Sí, bueno, yo creo, ahí estamos ejerciendo un derecho, ¿no? Si la gente decide que hacer campaña por el voto nulo, está en su derecho. Pero yo creo, y también en la parte de organización en la que venimos trabajando, creemos que este proyecto es el más idóneo para nuestro país, para nuestra realidad. Entonces, desvincularnos de este proceso para nosotros va a ser bastante más complejo que el hecho de haber ingresado, porque estamos poniendo ahí de manifiesto toda nuestra vida, todas nuestras convicciones, ¿sí? Entonces, no es un asunto electoral, no es un asunto que nosotros acabamos la campaña independientemente de los resultados y nos desarmamos y nos vemos las próximas elecciones, sino más por el contrario.
Hay un proceso que tenemos que seguirlo manteniendo. Nosotros tenemos dentro de los espacios de organización, tenemos capacitaciones permanentes, vamos conversando con la gente porque eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. Para llegar a estas propuestas que ya tenemos, en algún momento lo debatiremos como debe ser, ¿no? En estos espacios mucho más amplios, con mucha más gente que participe. Si pudiera definir aquí de pronto tres cosas que la gente en el sur quisiera escuchar de su candidato, ¿qué sería? Tres cosas. La identidad que tiene el sur de Quito. Sí, creo que eso es lo más importante, que hay una dualidad, ¿no? Una dualidad en el sur, que la gente sí se empodera del espacio en el que vive. Y te hablo con un ejemplo, de Solanda, ¿sí? Solanda, yo muchas veces quise ir a vivir a Solanda porque tenía muchos amigos de ahí, ¿sí? Y vi cómo se iba desarrollando, ¿no? De ser un barrio que se construyó por el Banco de la Vivienda a lo que es hoy y esa identidad que tiene. Si le preguntas a un solandeño, se siente orgulloso de vivir en Solanda, ¿sí? Y desde esto creo que es importante que uno vaya asumiendo esto como candidato, porque a la larga es eso, ¿no? Uno es representante de la gente, de los vecinos. Eso creo que es lo más importante en cuanto a la identidad, porque de ahí se va desarrollando el resto de cosas, ¿no? Vemos el problema que hay ahora, que la gente no quiere participar en política, pero es porque no entiende que la política es esto, ¿no? ¿Has logrado cambiar un poco esa visión con la gente que has conversado? Yo creo que sí. Es muy poco lo que se puede avanzar con esto de tener estos diálogos, ¿no? Pero creo que el proceso, mantenerlo, sí, eso nos ha ayudado mucho. Bien. Si pudieras decirle una idea concretísima a los electores de Clever Sosa, ¿qué les dirías? Sí, bueno, yo creo que para ir cerrando este espacio, agradecerte muchísimo por esta invitación. Creo que es indispensable que este 7 de febrero votemos la conciencia, ¿sí? Votemos la conciencia, entendamos que estamos jugándonos el futuro de nuestros hijos, de toda nuestra familia, y vamos a hacerlo con la mayor conciencia posible, porque tenemos que recuperar la esperanza, y no solo como un eslogan, no solo como un discurso vacío. Tenemos que hacerlo porque días mejores esperan para nuestro país. Ha sido un diálogo con Clever Sosa Castro, candidato a la Asamblea por Pichincha del Distrito 2. Ya saben, el sur de Quito tiene más de 1 millón de habitantes. ¿Y cuántos electores tendrá? Esto es La Tercera EC. Volveremos con nuevos diálogos. ¿Para qué? Para satisfacer su demanda de conocimiento. Hasta pronto, amigos.